Gloria a Dios. Bueno, dice aquí que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente y el último Adán, espíritu que da vida. No dice el primer Adán y el segundo Adán, sino el primer Adán y el postrer Adán. Ahora, si usted me pregunta cuántos Adanes hay en medio entre ellos, yo no sé, y cada pensamiento ministerial tiene sus propias ideas, y algunos cuentan a varios hombres que sobresalieron en la palabra de Dios y que son Adanes en Dios, como Moisés, como David. Y lo que sí dice la Biblia es que el postrer Adán es un espíritu vivificante y un espíritu que da vida. Ahora, cuando yo pensaba en esto, me di cuenta de que hay hombres que la Biblia los marca como cabezas generacionales. Vaya conmigo a Génesis capítulo 5, porque hay esas cabezas generacionales que Dios marca y que la generación es marcada por ellos. Debo de saber que cada hombre tiene una generación, y lo que quiero que meditemos en este día es de que pensemos qué estamos dejando, qué generación estamos dejando, a quién estamos bendiciendo. Y dice ahí, Génesis 5:1, dice que este es el libro de las generaciones de Adán, y entonces empieza una lista de las generaciones de Adán, las que vinieron de él, las que vinieron directamente de él. Él fue el primer Adán. Él fue alguien que Dios puso en el huerto del Edén para que bendijera a los hombres. Sin embargo, a causa de su desobediencia, también trajo consecuencias sobre su vida, y también debo estar consciente de eso, de que si Dios me pone como una cabeza generacional, yo puedo bendecir o yo puedo también estorbar, y debo de buscar a Dios, porque Dios nos ha dado la bendición de que caminemos con Él y de que nuestros pecados sean perdonados, y de que si fallamos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tengo la responsabilidad de venir a Dios y pedirle perdón, confesar mi pecado y decirle: Señor, perdóname. Y al hacer eso, debo estar consciente que no solamente yo estoy siendo libre, sino que está siendo libre también los que cubro, los que vienen después de mí. Y entonces dice ahí el versículo 1 que este es el libro de las generaciones de Adán, las que vinieron directamente de él. Dice: el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y obviamente el propósito de Dios era que esas generaciones de Adán fueran bendecidas y también tuvieran la imagen de Dios. Esas generaciones de Adán, la Biblia las deja ver, meditando en esto y pensando en esto, las deja ver hasta Noé, hasta cuando viene una segunda cabeza generacional. Y por eso, después en el capítulo 6, versículo 9, quiero que piensen esto, cómo de alguien vienen generaciones. Y nosotros tenemos nuestros hijos, y cuando pienso en mí, pienso cuál es la generación o las generaciones que pueden venir después de mí, hasta que Dios levante otra cabeza. Podemos pensar también en el ministerio también. En el ministerio, si yo me pongo a pensar, cuando mi pastor estuvo acá, obviamente hubo generaciones, o hubo alguien que fue bendecido directamente hasta que Dios levantara a otro para empezar otra vez a hacer generación. Y dice el capítulo 5, versículo 1, este es el libro de las generaciones, el capítulo 6, versículo 9, capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Piensen lo que decía el capítulo 5, versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. Ellos fueron directamente influenciados por Adán. Pero Dios levanta a otro más, y levanta a Noé. Y entonces ese versículo 9 del capítulo 6 dice: estas son las generaciones de Noé. Levanta a alguien con el cual Dios va a desarrollar un propósito. Diga conmigo: un propósito. Recuerden el mandamiento que le dieron a Adán. A Adán le dijeron, el mandamiento fue que fructificara, que se multiplicara, que llenara la tierra. Esa era su comisión de él. Por eso yo debo de saber cuál es mi comisión. Yo debo de saber qué es lo que Dios quiere conmigo. Y se cometen errores cuando uno no conoce lo que Dios quiere
con uno. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo cuando yo desde que llegué al Evangelio me di cuenta que Dios quería que un día ministrara, que un día predicara la palabra, que un día pastoreara, que un día me dedicara al ministerio. Y cuando tuvimos a nuestro tercer hijo con mi esposa, le dije: hay que pararle. Hay que pararle, no más hijos, porque en el futuro le vamos a servir a Dios y yo necesito el tiempo para Dios. Ese fui yo personalmente. Yo alcancé a percibir lo que Dios quería conmigo y empecé a trabajar en ese propósito antes de llegar al ministerio, porque Dios da comisiones y comisiones diferentes. Y en el caso de Adán, multiplíquense, señoreen, llenen la tierra. Y esa era la comisión, y Adán tenía que caminar en obediencia a Dios, y las generaciones tenían que cumplir la comisión de Adán. Pero cuando Dios mira que la maldad está llenando la tierra, y Él dice: tengo que levantar un hombre con una comisión. La comisión es hacer un arca, preservar la humanidad, porque traeré un juicio sobre la tierra. Uno desconoce, mi hermano, lo que va a pasar en la tierra el día de mañana. Uno desconoce realmente. Los hombres están pensando en desastres naturales graves en la tierra, en ciertas áreas geográficas, y uno nunca sabe lo que va a pasar y la necesidad que se va a presentar adelante. Quizás si usted hubiera sabido que en su vida adulta hubiera vivido en Estados Unidos, tal vez se hubiera puesto a estudiar inglés, por lo menos allá en su pueblo, allá, de ese inglés que enseñaban allá, ¿verdad? Que ni fu ni fa, pero bueno. Sí, porque yo tuve un maestro de inglés en la secundaria que no hablaba inglés, no entendía inglés, pero era mi maestro de inglés. Pero si uno hubiera sabido que uno iba a estar acá, uno se hubiera preparado para ello. Pero cuando Dios llama a Noé, y ahora vienen nuevas generaciones, diga conmigo, nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones deben de conocer cuál es el propósito. Y el propósito es obviamente construir un arca. Y Noé tarda, la Biblia enseña cómo Noé tarda aproximadamente 120 años haciendo esa arca. Por eso cuando Dios dice que la maldad del hombre ha sido grande, dice, y no voy a tolerar más al hombre viviendo de esa manera, y serán sus días 120 años. La Biblia enseña cómo cuando Dios le dice a Noé que haga un arca, él todavía no tiene hijos, pero cuando ellos entran al arca, los hijos ya están casados. Es decir, que fue un tiempo de edificación. La Biblia enseña cómo Noé, pregonero de justicia, predicaba a los hombres de su tiempo, y obviamente lo ignoraron, pero él estaba trabajando en un propósito de Dios. Y los que estaban con él, como sus hijos, Sem, Jafet y Cam, ellos tuvieron que adaptarse a esa comisión que Noé tenía. Esa era la comisión en la cual Dios los iba a usar, y Dios los iba a bendecir, y Dios les iba a proveer, porque había una comisión de parte de Dios sobre la vida de Noé. Y Noé, dice ahí ese versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Dice que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Versículo 10 dice: y Noé engendró 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y entonces esas son las generaciones de Noé. No son generaciones tan largas, fíjese, pero sí cumplieron el propósito de Dios. Diga conmigo, cumplir el propósito. Y es que cuando uno cumple el propósito de Dios, uno, Señor, gracias, y si ya acabé, pues ya acabé. Realmente uno debería, yo no digo que lo sabemos, pero deberíamos de saber cuál es la comisión. Porque si no sé cuál es la comisión, no voy a saber cuándo comencé, dónde voy y cuándo voy a acabar. Tal vez ya acabé hace un tiempo y ni cuenta me había dado, o tal vez a causa de desconocer la comisión no la llevo tan aventajada como Dios quiere que la lleve. Pero Noé, él conoció la comisión. Él conoció lo que Dios quería con él, es decir, construir un arca para preservar la simiente, la especie humana, en medio del juicio de Dios, en medio del juicio del Señor, y Dios respaldaría. A veces hacen gracia los dichos o los memes en las redes sociales, porque dicen que aquel barco, el Titanic, lo construyeron profesionales y se hundió.
Y el arca de Noé la construyeron principiantes y perseveró. Pero es que no era el arca, sino que era Dios. Diga conmigo, era Dios. Por eso es importante estar en la comunión con Dios y en la comisión de Dios. Y entonces Adán tiene una comisión y él es un Adán con el cual trae una comisión de parte de Dios. Obviamente una comisión que persiste hasta el día de hoy, pero Dios va desarrollando. Y en Noé, este hombre, su comisión y sus generaciones, porque dice ese versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Y él cumplió. Cuando salió del arca, había cumplido su comisión, había cumplido el preservar la especie. Y obviamente él podía dedicarse ahora en cierta forma a descansar del trabajo, pero a perseverar en su camino, en su caminar con Dios. Dice el capítulo 9, en esa comisión y ese Adán que Dios lo usa para preservar la especie. Dice el versículo 20, capítulo 9, versículo 20, que cuando Noé sale del arca, dice que comenzó a labrar la tierra y planta una viña. Bebió del vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Es decir, que él no estaba desnudo al aire libre, él estaba desnudo dentro de su tienda. Versículo 22 dice que Cam, uno de los hijos de Noé, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Cuando pienso en los Adanes, cuando pienso en aquellos que reciben una comisión, lo que debo de saber es que debe de haber un grado de respeto. Dios quiere que caminemos en respeto, en temor de Dios, en reverencia hacia Dios. Y entonces Noé dice que se embriagó, se desnudó en medio de su tienda, pero su hijo Cam vio la desnudez de su padre y piense en la situación donde seguramente para él fue algo gracioso, para él fue una burla, para él fue reírse de la condición en que estaba su papá. Quizás él mismo lo había embriagado, fíjese, porque hay un versículo en Habacuc, vaya conmigo a Habacuc, capítulo 2. Yo debo de mantener el respeto, la reverencia. Una de las principales razones de los problemas en la vida del día de hoy es que muchos hijos no respetan a sus padres. Se ha ido perdiendo el respeto por los padres, aquellos que Dios usó para darle la vida, aquellos que Dios usó para cuidarlos, con una comisión de cuidarlos. Y yo debo de aprender respeto y reverencia. Yo debo de aprender a que las cabezas se respetan, los siervos de Dios se respetan, los padres en la familia se respetan. Y dice Habacuc capítulo 2 versículo 15, mira lo que dice ahí, dice, ay del que da de beber vino a su prójimo, ay de ti, dice, que mezclas tu veneno hasta embriagarlo. Mira lo que dice, para contemplar su desnudez o para contemplar su vergüenza. Dice que el que hace eso, dice el versículo 16, será saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez o muestra tu vergüenza. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Entonces, lo que Cam vivió, seguramente que algunos han pensado que lo que hubo ahí fue una violación del hijo contra su padre, porque la Biblia muchas veces habla de que conocer la desnudez de alguien tiene que ver con el acto sexual. Pero tal vez no fue así, pero sí fue una irreverencia en el sentido de que fue gracioso para él. Fue causa de burla para él. Porque el hombre no estaba en sus cinco sentidos. El hombre no estaba al pendiente de su cuidado personal. No estaba para razonar qué hacer correctamente en ese momento. No estaba para cubrir su vergüenza. No tenía la habilidad, la preparación, la fuerza para cubrirse. Y para él fue gracioso. Para él fue causa de burla. Y dice que fue y se lo contó a sus hermanos, dice Génesis 9:22.
que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera, que estaban fuera. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y es que hay una bendición en cubrir la desnudez, mi hermano. Hay una bendición en cubrir la vergüenza. Es decir, que actos ilícitos puede haber muchos en la vida. Puede haber cosas, hermano, que realmente no estamos tan orgullosos de ello. Si yo pienso en mi propia vida, yo puedo decir que en el curso de mi vida, desde que conozco esta tierra, ha habido situaciones que no estoy muy orgulloso de ellos, hermano. Y no me gustaría comentarlos. No me gustaría que se comentaran. No me gustaría que fuera de dominio público. Y los dos hermanos dice que caminaron hacia atrás de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. Hay una bendición en cubrir la vergüenza, en cubrir los actos ilícitos, en cubrir aquello que puede denigrar a una persona. Y en este caso, su padre, un Adán, un ministro, alguien que había recibido una comisión de parte de Dios. Versículo 24 dice que cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán. Fíjense que el día viernes miramos cómo Dios maldijo la tierra por causa de Adán y dijimos qué culpa tenía la tierra. Pero Dios le dijo: por tu causa será maldita la tierra. Y ahora miramos que el hijo de Cam, y es que las maldiciones siempre vienen sobre las generaciones, sobre los que vienen después de nosotros, sobre los que están cubiertos por nosotros. Y dice ahí el versículo 25 que dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y es que ser siervo de siervos, mi hermano, está difícil. Cuando algunos han examinado estos pasajes, hacen referencia a esto, a la esclavitud de la comunidad afroamericana, porque de ahí vienen los cusitas, los descendientes de Cus, los etíopes, los africanos. Pero la maldición era: siervo de siervos serás, o esclavo de esclavos. Es decir que se puede ser esclavo del patrón, o se puede ser esclavo del patrón. ¿Sí me entiende? Siervo de siervos, esclavo de esclavos serás. ¿Por qué? Por una maldición que vino a través de una irreverencia. Por eso es muy importante aquellos que Dios levanta para crear generaciones. Y repito, me pone a pensar a mí, ¿qué generación estoy dejando yo? ¿O cuáles serán mis generaciones? Si es que Dios me puso para poder dejar un legado, para poder que alguien sea bendecido por medio de mí. Tú como padre de familia, Dios te ha dejado para que seas de bendición para tu casa, para tus hijos. Y entonces dice ahí: siervo de siervos será para los hermanos Canaán, el hijo de Cam. Versículo 26 dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, los semitas. De Sem vino Abraham, de Sem vino David, de Sem vino nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice bendito sea el Señor del Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, sea su esclavo. Versículo 27, engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es decir, que Dios bendice a sus hijos, a los hijos de Noé, aquellos que cubrieron la desnudez de su padre, y aquellos que entendieron: este hombre se embriagó, este hombre hizo lo que no debería de hacer, pero sin embargo es un siervo de Dios, es un ministro de Dios, y Dios le dio una comisión y él cumplió con la comisión que Dios le dio. La comisión de hacer un arca, la comisión de preservar la especie humana, la comisión de obedecer a Dios y de traer a los animales, de todos aquellos que Dios le trajo para preservar, no solamente al hombre, sino los animales también. Pero el respeto que ellos tuvieron atrajo bendición sobre ellos. Es decir, que Dios pone maneras frente a nosotros para ser bendecidos, hermano, para caminar en bendición. Nunca menosprecies un acto en el cual tú puedes ser bendecido.
Ahora el capítulo 10, versículo 1, fíjense que las generaciones de Noé, acá, fue de él a sus hijos solamente. Recuerde lo que leímos primero en el capítulo 5. Estas son las generaciones de Adán. Después dijo, estas son las generaciones de Noé. Y ahora dice el versículo 1 del capítulo 10, estas son las generaciones, y entonces él tiene a tres cabezas de hogar, a tres cabezas de familia, a tres, los cuales van a tener comisiones específicas para que ellos cumplan y sus hijos van a participar, que eso es lo importante, que los hijos participen. Por eso, qué maravilloso es cuando Dios pone una casa, mi hermano. Si usted se pone a ver en la iglesia de Cristo, por toda la tierra el día de hoy, usted va a ver diferentes casas, diferentes tiendas. En nuestro caso, ministerios llamada final, hay ministerios de Ebenezer, hay iglesia bautista, hay iglesia metodista, hay iglesia pentecostal, hay muchas casas. Y obviamente Dios levantó a alguien. Obviamente Dios levantó a alguien. Cada ministerio, cada denominación tiene a alguien que Dios levantó y en el cual se fundó esa comisión de trabajo. Desafortunadamente, algunos se han alejado de la comisión. Si pensamos en los metodistas, en los presbiterianos, muchos dicen, no, ya no les queda nada de sus fundadores. Ya no lo que sus fundadores hicieron. Los Wesley ya no tienen lo que aquellos predicaban. Ya no tienen el fuego, ya no tienen la pasión por predicar el evangelio, ya no tienen los dones del Espíritu, ya no tienen aquello que Dios puso en esos hombres y se puede perder la comisión. Pero hay que reconocer que Dios pone casas. Por eso si usted se pregunta, ¿y por qué no estamos todos en una misma casa en la tierra, como los católicos, como los testigos de Jehová, como los mormones? Ellos tienen una sola casa, no tienen tantas. Pero es que Dios levanta hombres, Dios levanta Adanes, Dios levanta hombres que empiezan a trabajar sobre una comisión. Algunas comisiones son específicamente evangelismo. Simplemente evangelismo. Hay otras casas que Dios prepara, hermano, para preparar ministros, para edificar sobre el conocimiento de la palabra, y cada casa tiene una comisión. Pero entonces dice ahí, versículo 1, que estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Podríamos decir 3 Adanes. Y Sem, de ahí vino Abraham. Después, el capítulo 11. ¿Por qué le leo esto? Porque ese versículo que leímos inicial dice que estuvo el primer Adán y el postrer Adán. No el segundo Adán, sino el postrer Adán, el primero y el último. ¿Cuántos hubo en medio? Seguramente hubo muchos. Seguramente, hasta que llegó la simiente escogida de Dios, la simiente de Abraham, por el cual nosotros tenemos acceso a Dios. Hemos obtenido perdón de pecados. Hemos obtenido la entrada a este camino de gloria. Y dice el capítulo 11, versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Y entonces empiezan otras generaciones. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Son generaciones que Dios levanta, y en esa generación de Taré, y en esas generaciones de Taré, Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. A Abraham no le dijeron edifica un arca. A Abraham no le dijeron llena la tierra. Dios dijo: yo voy a hacer que tu simiente llene la tierra. Sal afuera, mira las estrellas, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Era una promesa, diga conmigo, una promesa. Y es que a Adán no le dieron la promesa, sino que le dijeron que lo hiciera. Pero a Abraham fue a través de una promesa. Pero repito, a Abraham no le dijeron edifica un arca, no le dieron otra comisión más que caminar con Dios, seguir a Dios, salir de su casa, salir de su parentela e ir a la tierra que Dios le mostraría. Y entonces Dios dijo: voy a empezar a preparar una casa
de la cual va a venir la simiente, el Cristo, el que va a morir por la humanidad, aquel que en él van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y la Biblia enseña cómo Abraham obedeció. Diga conmigo, Abraham obedeció. Por eso, mire, mi hermano, nosotros no nos damos cuenta de todo lo que perdemos cuando desobedecemos. Porque Dios quiere que bendigamos a los que vienen detrás de nosotros. Cuando pienso en mi mamá, ella iba a la iglesia y ella apoyaba a la iglesia ahí e hizo muchas cosas que primeramente nosotros como hijos no las entendíamos. No entendíamos, no éramos cristianos, no éramos creyentes, pero ella empezó a apoyar económicamente, a apoyar, hermano, espiritualmente, con oraciones, con todo lo que se necesita en la iglesia, con servicio en la iglesia, y ella nos bendijo a nosotros. Nosotros fuimos bendecidos. Ella puede decir, bueno, mire, si ella mirara del cielo, dice, bueno, yo le obedecí a Dios, caminé con Dios, y aunque mis hijos no me entendían, la gente no me entendía, pero yo caminé con Dios, y del cielo puede decir, mira, tengo a 3 hijos que están pastoreando, los 3 están pastoreando. Y entonces podemos decir, somos generación, somos de las generaciones que ella pudo bendecir. Por eso repito, mucho perdemos cuando desobedecemos. No nos damos cuenta de todo lo que perdemos, pero cuando obedecemos, la bendición se va a manifestar. Y estoy hablando de nuestros hijos, estoy hablando de nuestros nietos, estoy hablando del propósito que Dios tiene en la tierra. Por eso no pienses solamente en ti. No digas, bueno, tengo 10, 15, 20 años sirviéndole a Dios y no he mirado todavía lo que yo quería mirar de la gloria de Dios. No, mi hermano, es que la bendición es mucho más grande. Es mucho más abundante y va a llegar, pero a través de nosotros. Dios quiere que nos consideremos como unas puertas que van a ser de bendición para los demás. Por eso, cuando Dios llama a Abraham, Él está pensando, piense, ¿cuánto tiempo pasó para que llegara Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo pasó? Los que estudian un poquito los tiempos dicen que pasaron 2000 años. 2000 años de Adán a Abraham, 2000 años de Abraham a Cristo y 2000 años de Cristo aproximadamente a lo que estamos viviendo hoy. 6000 años, 6 días. Estamos esperando el milenio, estamos esperando cuando Cristo venga a reinar por 1000 años, que será el 7º día, el día de descanso, amén, el día de la gloria de Dios, el día cuando Cristo Jesús pondrá sus pies sobre el monte de los olivos allá en Jerusalén, y de Sión saldrá la ley, dice la Biblia, y gobernará la tierra por 1000 años. El diablo será atado, será encadenado, y habrá paz y prosperidad en la tierra por 1000 años. Pero piense, 2000 años de Abraham a Cristo Jesús. Pero Dios llama a Abraham y empieza a trabajar las generaciones de manera que un día llegara la simiente. Porque Dios trabaja, Dios envía palabra. Es decir, que Dios te quiere dar palabra a ti, y que en tus hijos la palabra sea multiplicada. Amén. Ayer que estuvimos allá en el servicio en Mississippi, decía, bueno, él lo dijo al revés, no se dio cuenta que lo dijo al revés, pero lo que él quiso decir es que lo que Dios quiere es que el techo nuestro sea el piso de nuestros hijos. Es decir, que ellos estén básicamente en el segundo piso, básicamente en la segunda planta, estén más arriba que nosotros. Lo que nosotros tenemos como techo y lo logramos alcanzar, eso solamente sea el piso de nuestros hijos, donde ellos se paren y donde ellos alcancen cosas más grandes todavía. Pero yo debo de saber que Dios prepara generaciones. Dice, estas son las generaciones de Taré, y entonces viene Abraham por esas generaciones. En Ruth capítulo 4, piensa qué generación estás dejando. Quizá digas, pastor, pues yo no soy pastor, mi mamá tampoco. Tú puedes. Diga conmigo, yo puedo bendecir. Tú puedes bendecir. No necesitas ser pastor, no necesitas ser un ministro al frente de una congregación. Simplemente tienes hijos, tienes nietos, y tu obediencia, tu perseverancia, tu temor hacia Dios, tu respeto hacia Dios, mi hermano. Por eso toqué el punto de Cam, cómo su irreverencia trajo maldición sobre sus hijos, pero cómo la reverencia de Jafet y Sem trajeron bendición a sus hijos. Dios tuvo un trato con los hijos de Sem,
o con los hijos de Abraham. Y en Ruth capítulo 4, versículo 18, dice, estas son las generaciones de Fares. Fíjese que Fares, usted sabe quién fue Fares. Bueno, vaya conmigo a, ¿dónde estará ese versículo, mi hermano? Cuando Judá tiene hijos, capítulo 38 de Génesis, capítulo 38 de Génesis. ¿Cuántos queremos ser de bendición para los demás? En el capítulo 38 de Génesis, dice el versículo 1, que sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a una adulamita llamado Hira. Y allí vio a Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo. Mire, ahí empiezan generaciones. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que lo dio a luz. Versículo 6. Entonces Judá tomó mujer para Er su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero Er primogénito de Judá dice que era malvado ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Mire, mi hermano, Dios quiere que edifiquemos. ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy en la tierra? Por eso cuando alguien camina en egoísmo es solamente yo, como Er era malo, solo pensaba en él. Él no estaba pensando en los que venían después de él, que fue lo que pasó con Esaú. Cuando Esaú llega de cazar y ve que Jacob está cocinando y le dice, dame de esa comida, de ese potaje que estás haciendo. Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Pero Esaú dijo algo. Nuestras versiones dicen dice, voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y dice que se la vendió a cambio de la comida, del potaje. Pero el original dice que Esaú dijo, un día voy a morir. Un día voy a morir. Y entonces, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Es decir, que pensaba solamente en él. Y él pensaba solamente en él. Dice que era malo y el Señor lo mató. Versículo 8 dice que Judá dijo a Onán, el hermano de Er, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia, levanta generación a tu hermano para que no se pierda el nombre de tu hermano. Y dice el versículo 9, y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y acontecía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Otra vez voy a preguntar, ¿cuántos queremos edificar? ¿Cuántos sí queremos bendecir? Y él no quería bendecir, él no quería dar descendencia. Y entonces dice que él vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Versículo 10 dice, pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él también muera como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Y entonces hay tres que no edifican. Uno porque es malo, el otro porque es egoísta, no quiere dar descendencia a su hermano, y el otro por inmaduro, nunca quiso madurar. Y es que, mi hermano, no madurar es bonito a ojos humanos y a la carne le gusta. Yo platicaba con uno de mis hermanos y le decía que mi nieto no quería dejar el pamper, ya estaba grande. Dijo, no, mi hijo también, yo tenía 5 años y no quería. Y yo le decía que lo dejara y decía, papi, es que a mí me gusta traer pamper, dice. Pañal, pues. ¿Sabe que no madurar es bonito? El que carga el pañal ahí no necesita buscar baño a la hora que necesita hacer sus necesidades. Carga el baño portátil a la mano. El niño no tiene responsabilidades. El niño no tiene que mantener a nadie. Al contrario, lo tienen que mantener a él. Y a todos nos gusta que nos atiendan a nosotros, ¿verdad que sí? Nos gusta que nosotros seamos los beneficiados. Pero no nos gusta a veces que otro sea beneficiado. Y hay algunos que no se casan por eso.
Dice, no, ¿cómo voy a mantener gente que no es ni de mi familia siquiera? Pero gloria a Dios por los que se casan, amén. Y los que nos casamos, la cartera ya no es nuestra solamente, mi hermano. Ya la tenemos que compartir. Ya tiene que ser bendecida la esposa. Y tienen que ser bendecidos los hijos. Por eso cuando se recogen cooperaciones como para picnics y cosas así, cooperaciones voluntarias, yo siempre digo hay que ponerle el doble a los solteros, porque esos no compran pampers, no compran mamilas, no compran leche, no compran nada. Pero no querían edificar. Uno por malo, otro por egoísta y otro por inmaduro. No quería madurar. Y usted sabe la historia. Tamar engaña a Judá. Judá la toma por una ramera. Se llega a ella. Tamar queda encinta y entonces tiene gemelos. Y en Ruth, capítulo 4, versículo 18, encontramos a ese primogénito de Judá que tiene con Tamar. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares, el hijo de Judá, porque los otros tres se excluyeron. Y dice, Fares engendró a Esrón y empieza la genealogía. Si usted quiere saber la genealogía de Fares, dice, Fares engendró a Esrón, Esrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Hasta ahí las generaciones de Fares. Llega otro que se llama David. Ahora él va a traer generaciones. Ahora él va a traer descendientes. Por eso Dios levanta cabezas. Dios levanta personas que diga, estas van a ser tus generaciones. Yo quiero que haya generaciones. Yo no sé hasta dónde va a llegar mi generación. Es posible que como Noé, solamente hasta mis hijos, la familia inmediata. Y ahora ellos levanten generación. Pero si ellos no levantan generación, la generación va a seguir hasta que uno en el linaje, Dios lo levante y lo ponga como cabeza. Ahí se corta lo mío y empieza lo de la hora. Pero siempre la voluntad de Dios es que los que vienen después de nosotros vayan más adelante. Por eso qué bueno que estás aquí. Qué bueno que alabas a Dios. Qué bueno que le sirves a Dios. Qué bueno que honras a Dios. Porque vas a bendecir tu casa. Vas a bendecir a los tuyos. Y cuando lleguemos al cielo, Dios te va a decir, bienvenido, siervo bueno y fiel. Porque cumpliste lo que yo puse en tu vida. Pero si somos malos, no vamos a cumplir. Si somos egoístas, no vamos a cumplir. Y si somos inmaduros, tampoco vamos a cumplir. Yo te aconsejo, sal de la maldad, sal del egoísmo y sal de la inmadurez. Di, Señor, gracias porque un día llegué a tu evangelio y yo era el que recibía. Yo recibía la palabra, yo recibía la atención, yo recibía todo, pero llega un momento cuando Dios dice, yo quiero que tú seas responsable. Dios nos entrena en esta vida en responsabilidad. Por eso, cuando el hombre está solo, él es responsable de su propia vida. Ya creció, ya tuvo su mayoría de edad y ahora él debe de proveer para él se debe de vestir él debe de ser responsable con lo de él. Pero de repente llega la esposa y entonces el mundo del hombre se hace más grande. Ahora no solamente es responsable de él, sino que es responsable también de la esposa. Es decir, que antes él pagaba la aseguranza de su carro de él, nada más. Ahora hay que pagar la aseguranza de 2 carros, mi hermano. El bill se hizo más grande, pero es crecimiento. Diga conmigo, es crecimiento. Y un día llegan los hijos y el mundo se hace más grande. Ahora hay más responsabilidad. Y en el caso de los que Dios nos pone al frente de la obra, dice, bueno, qué bueno que cuando contigo fuiste responsable, qué bueno que cuando te casaste con tu esposa fuiste responsable, qué bueno que cuando llegaron tus hijos fuiste responsable, ahora te voy a poner más responsabilidad. Y llega la congregación. Y ahora nos afecta no solamente lo que pasa con la esposa y con los hijos, sino que nos afecta lo que pasa en la congregación. Hay que proveer para la congregación. Es decir, que cuando uno está solo, mire mi hermano, yo digo solo, cuando yo estoy de visita en un lugar y necesito donde dormir,
Abajo de las escaleras, ahí duermo yo, mi hermano. En el baño, ahí me puedo meter al baño a dormir, no hay problema. Pero cuando salgo con la esposa, ya no puedo meterme al baño a dormir. Tengo que buscar un lugar más digno porque llevo a mi esposa. Y si llevo a la familia, ya es diferente. Y cuando hay congregación, hay que buscar un lugar donde congregarnos, un lugar digno. Hay que edificar, hay que proveer, hay que empezar a ver qué falta, porque tenemos una familia más grande todavía. Pero queremos ser de bendición, queremos dejar para nuestra descendencia, para las generaciones que vienen después de nosotros. Y entonces Fares, su generación fue hasta David. Ahora David, Dios le va a edificar casa a David. En Hebreos capítulo 11, como no hay reloj, no sé cuánto tiempo llevo. A mis ojos llevo 5 minutos apenas. ¿Qué llevaré? ¿10 ya? No. ¿1 hora? No. Tampoco, ¿verdad? Voy empezando, mis amados. Todavía no predico nada todavía. Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Versículo 18: fue a él a quien se le dijo, mira lo que dice, en Isaac te será llamada descendencia. Por eso yo me pregunto, ¿qué semilla estoy dejando? ¿Qué semilla estamos dejando? Seamos de bendición para los que vienen después de nosotros. A Abraham le dijeron, mira, en Isaac te será llamada descendencia. Tú tienes a Ismael. Ismael nació primero, pero en Isaac te será llamada descendencia. Tus generaciones serán por Isaac. Y entonces es una semilla que Dios está dejando. Por eso en Romanos capítulo 9, vaya conmigo a Romanos 9, dice el versículo 6, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac te será llamada tu descendencia. Como que Dios quiere que nos ocupemos de nuestra descendencia. A veces nos preocupamos por aquellos de otra casa ajena, cuando Dios dice, ocúpate de los tuyos. Pregúntate cómo están ellos. ¿Nunca te has preguntado cómo estarán? Yo sí, en mi caso pastoral, yo me pregunto, ¿y cómo estarán? Y la palabra que les estoy predicando, ¿realmente les está bendiciendo? ¿Realmente les está edificando? ¿O les estoy llenando la cabeza de conocimiento? Y ahora ya saben hebreo, griego, arameo, definiciones, pero su vida espiritual, raquítica completamente. A veces uno tiene que verificar qué alimento les estoy dando. Mamás, verifiquen el alimento que le dan a sus hijos. No los alimenten solo con pizza y burritos congelados y sopas Maruchan. Ya, me salgo de ahí. Amén. Me salgo de ahí. Me salgo de ahí antes de que me apedreen. Pero, ¿qué descendencia estoy dejando, mis amados? ¿Cómo está? Me pregunto, ¿cómo estará mi descendencia? ¿Estará en una fortaleza para caminar fuertes hacia adelante? Dice que no todos los hijos de Israel son Israel. No todos los hijos de Abraham son descendientes de Abraham, sino que por Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Por eso le decía que el fruto en Abraham es por medio de la promesa. Porque Dios le dijo a Adán que se multiplicara. Pero Dios no le dijo a Abraham que se multiplicara, sino que dijo, yo te doy la promesa de multiplicarte. Cuando Abraham quiso multiplicarse por sus propias fuerzas, nació Ismael. Y la Biblia enseña cómo es una obra de la carne. Y la obra de la carne no es partícipe de la bendición de Dios.
Pero la bendición del Espíritu o el fruto del Espíritu, ese sí es partícipe de la bendición de Dios. Y cuando Abraham espera la promesa, y cuando le dicen, Sara te dará un hijo, y cuando le dicen, por este tiempo, en un año, Sara tendrá un hijo, y por él te será llamada descendencia. Mire, mi hermano, hay que hacer las cosas a la manera de Dios, por causa de la descendencia. Porque puedo llenar la iglesia de la noche a la mañana con otras cosas fuera del evangelio, pero ¿tienen promesa? La respuesta es no. Pero si predico la palabra de Dios y predico a Cristo Jesús y me encargo de edificar con la verdad de la palabra de Dios, va a empezar a surgir la simiente divina dentro de cada uno de ustedes. La palabra es la que va a bendecir. Pero yo estoy creando una generación para Dios, porque un día me voy a ir, un día no voy a estar ya. Y en el cielo se va a decir, estas son las generaciones tuyas. Y yo espero que haya resultado de esas generaciones que puedo presentar delante de Dios. El capítulo 4 de Romanos, capítulo 4, leemos varios versículos de Romanos y terminamos, hermano, no se preocupe, ya. No sé cómo voy, pero dice Romanos 4:16. Dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme. Mire lo que dice, una promesa firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es una descendencia por promesa. Versículo 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Nosotros debemos estar interesados de ser padres. Amén. Pero ser padres a la manera de Dios. Yo quiero bendecir. A mis hijos biológicos los quiero bendecir. A mis hijos en la fe los quiero bendecir. Quiero que perseveren, quiero que fructifiquen, quiero que tengan éxito, quiero que triunfen. Y la única manera es hacerlo a la manera de Dios. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. Dios tenía una promesa con Abraham de multiplicar su descendencia, pero al principio no se miraba nada. Al principio Sara no podía tener hijos. Cuando nace Isaac, ese es el hijo que tiene, aparte de Ismael. Y cuando Isaac pasan 20 años y no puede tener hijos con la esposa tampoco. A los 40 años se casa Isaac y a los 60 le ora a Dios, Señor, quiero tener descendencia, quiero tener hijos. Y a su tiempo llegó la descendencia. Y es con los que tiene Dios promesa, con la simiente de Abraham, es decir, Cristo y los que estamos en Cristo Jesús. Versículo 19 dice, y sin debilitarse en la fe, contempló, eso es importante, mi amado, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, que nosotros vamos a tener descendencia cuando nos mantenemos en fe, mi hermano. No importa cómo nos miremos y cómo estemos en este momento, si creemos en Dios y mantenemos la fe en Dios, Dios lo hará. Diga conmigo, Dios lo hará. Dios lo hará. Versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Él dice que se fortaleció dando gloria a Dios. Así es que dale gloria a Dios. Es la manera de fortalecerse en fe. Versículo 21. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El camino de la fe, hermano, tiene que llegar el momento cuando nuestra fe es contada por justicia. Y cuando Dios dice, me creyó lo que le dije. Han pasado los meses, han pasado los años y él sigue creyendo en la palabra que yo le di. Y entonces viene la descendencia y entonces el trabajo de Dios sobre nuestra vida se empieza a manifestar. Y entonces un día van a decir, estas son las generaciones. ¿Cuántos Adanes hubo? Yo termino, pasa el grupo de alabanza. ¿Cuántas generaciones hubo? Muchas. Pero la Biblia dice literalmente, estas son las generaciones de Adán, no de otro, de Adán. Después dice, estas son las generaciones de Noé. Ni siquiera dice son las generaciones de Adán, no. Ahora estas son las generaciones
de Noé. ¿Para qué? Para hacer un arca. Después dice, estas son las generaciones de Sem, de Cam y de Jafet. Después dice, estas son las generaciones de Taré, donde viene Abraham. Y un día en Ruth hasta de Fares dicen, estas son las generaciones de Fares, hasta que llegue David. Con él empiezo una nueva generación. Entonces Dios te ha puesto como puerta de bendición para alguien, mi hermano. Dios te ha puesto como puerta de bendición para alguien. Si eres varón, tu esposa puede ser bendecida por ti o puede ser estorbada por ti. Tus hijos pueden ser bendecidos por ti o pueden ser estorbados por ti. Porque tú tienes generaciones a las cuales puedes bendecir. Pero si le dices, sí, Señor, aquí estoy. Yo quiero edificar. ¿Cuántos queremos edificar? Yo quiero edificar. Señor, te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias, Señor. Gracias por la bendición de estar en ti. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria. Gracias, Señor, porque nos permites edificar. Nos permites, Señor, mirar, Señor, hacia el futuro. Mirar hacia el futuro nuestros hijos, nuestros nietos. Y queremos ser de bendición para ellos. Queremos obedecerte, Señor. No queremos desobedecerte como Adán, que perdió para sus hijos. Queremos obedecerte como Noé, cuando le dijiste que hiciera un arca. Queremos obedecerte como Abraham, cuando le dijiste, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Queremos obedecerte, Señor. Gracias porque somos producto de la simiente de Abraham, de Cristo Jesús. Mi Señor, yo te adoro y te bendigo y te alabo y te exalto y te glorifico. A ti, Señor. Bendice a alguien, mi hermano. Siempre bendice a alguien. No seas como él, que era malo. Había maldad en su corazón y Dios le quitó la vida. Y para él no hubo generaciones. No seas como Onán, que era egoísta, no quería edificar la casa de otro. No seamos como Sela, que nunca maduró, que siempre fue niño, siempre quiso que lo atendieran a él, que lo guardaran a él. Pero seamos como Fares. Seamos como Fares y no seamos como Sela. Seamos abridores de brecha y que sea Dios extendiendo tu entorno, tu círculo. Primero tú solo, después la esposa, después los hijos, después los que Dios te ponga en tu camino y que tú puedas bendecir. Que tú puedas bendecir. Padre, te adoramos. A ti, Señor. Sí, mi Dios, sí, mi Rey, mi Señor. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. Señor, te adoramos. Te damos la gloria. Te damos la honra y la alabanza. A ti, Señor. A ti te adoramos. A ti, Señor. Dilo. Con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Recíbelo. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Sí.
que te cubra, que te guarde, que te use. Que abras brecha en esta vida, mi hermano. Que abras brecha en esta vida. Que dejes una marca espiritual en esta vida. Que se diga: nos dejó bendición, prosperamos, nos dejó bendición. Sí, Señor. En tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Amén. 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 Sí, mi hermano, así sea, así sea. Sea Dios contigo, sea Dios con tu casa, sea Dios con lo que haces en Dios, sea Dios respaldándote y sea Dios por medio de ti sembrando su semilla de Él aquí en la tierra. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir bueno es Dios? Bueno es Él.